Ya, entonces, bueno, bienvenidos, bueno, y damos las gracias principalmente al Sebastián por esperarnos, después de la charla de Mario. Comenzamos con ya nuestra tercera sesión de pitch, principalmente como viendo estas sesiones con video pitch. Y bueno, como siempre agradecer al comité oye, se me olvidó, ¿cómo era? Comité de Fomento Productivo. Desarrollo Productivo Regional. Eso, es que ese nombre es nuevo. Sí. De Corfo, con este país que estamos desarrollando para Festival Suspenso. Y bueno, darle las gracias que se hayan reconectado, ¿cierto? Y continuar con estas sesiones de pitching y vamos a ver qué es lo que nos comenta Sebastián. Así que Sebastián, la gente está ahí dispuesta a escucharte. Ya, súper. Bueno, nuevamente agradecerle al Pato, al Pancho y también a los asistentes al taller. Ninguna preocupación por el tema de la espera. Yo también estuve viendo la charla de Mario y estuvo bastante buena, así que igual siempre sirve ir tomando apuntes y conociendo más de la industria. Bueno, hoy día vamos a revisar un par de videos que fueron los que se solicitaron el día de ayer como tarea, pero antes de eso quisiera tomarme 5 minutos para darles algunos tips que no los comenté previamente en las sesiones anteriores y que tienen relación con cómo trabajar el nerviosismo. Por ejemplo, estaba viendo dentro del chat que había alguien que señalaba, nunca me había enfrentado a una cámara, quizás algunos nunca han hecho un pitch frente a alguna productora o algún inversionista, etcétera, o alguna institución privada. Entonces quisiera señalarles algunos elementos. El primero de ellos, que es clave, quizás suena básico decirlo, pero es importante, el prepararse bien. Y el primer elemento o cómo prepararse bien es poder tener un relato o un guión, en realidad, más que un relato. Un relato contiene otro elemento, pero sí un guión. Y ahí eh, yo, yo les recomendaría tener dos formas de trabajar ese guión. Una de esas formas puede ser un guión completo, detallado, de forma textual, cada cosa que quiero decir, ¿ya? Y eso, aprendérselo y memorizarlo. Pero también hay otra forma de aprenderse un guión o de luego dar un relato, ya que hay algunas personas que el memorizar algo ya les complica y los pone nerviosos, ¿ya? Y por tanto el contrapunto a esa forma de aprenderse algo es el crear estructuras mentales, donde uno establece, por ejemplo, 4 elementos de una presentación. Sobre todo hablo de 4 elementos cuando hablamos de un pitch de 2, de 3 o de 5 minutos, y donde uno tiene una presentación, una introducción, donde hace referencia principalmente a quién es, desde dónde me paro, cuál es mi experiencia. Posteriormente, cuál es mi producto, señalar cuáles son las características principales y ahí tener claridad de cuáles son los 2 o 3 elementos de valor que quiero comunicar. Luego de eso, también señalar cuál es mi mercado y mi modelo de negocio asociado a la rentabilidad que pueda tener de ese proyecto. Luego, bueno, y también en ese elemento, tener 2 o 3 cosas que sí o sí tengo que decir, y luego de eso también tener un cierre. Para eso, como les decía, o tienen un guión escrito de forma textual, o la otra opción es tener un esquema con esas 4 partes, ¿ya? Y a partir de eso poder improvisar, ya que a algunos se les da mejor la improvisación y a otros se les da mejor aprenderse la cuestión de memoria, siempre y cuando eso salga de forma fluida. Dentro del prepararse bien también está el practicar. Y aquí lo primero que les digo es practiquen primero ustedes mismos, y para eso pueden practicar frente a un espejo. Quizás a algunos también les es raro practicar frente a un espejo, pero les sirve para ver cómo se van viendo y qué tan nerviosos están, qué tanta seguridad proyectan, y ustedes van analizando ciertos elementos más allá de que si es que se saben o no lo que quieren decir, sino que adicionalmente cómo utilizan las manos, cómo utilizan la visión, si es que tengo algún gesto en mi cara que genera ruido, distorsiona lo que estoy diciendo, etc. También es importante cuando uno practica solo poder grabarse, igual, y eso es bueno, y por eso estos videos que hemos estado haciendo durante estos días nos ayudan, porque también podemos evidenciar ciertas muletillas que uno pueda desarrollar.
y las muletillas se desarrollan en cualquier momento de la vida. O sea, hace 3 años atrás, cuando partí, por ejemplo, haciendo este tipo de talleres, también yo tenía otras muletillas. Y hoy día quizás esas no las tengo, pero ahora tengo otras. Entonces siempre es importante ir revisándose y analizando eso, porque al final la muletilla, si es que es muy evidente, genera también un problema en la comunicación. En términos de dicción, es importante que se trabaje, y para eso se puede utilizar un lápiz, lo muerden y hablan y dicen lo que tienen que decir con el lápiz en la boca, y funciona harto. Practiquen todo lo que tienen que decir con un lápiz en la boca, después se lo sacan y vuelven a practicar lo mismo, y se van a dar cuenta que sirve bastante y que se nota la diferencia. Y por último, cuando practiquen y lo hagan en público frente a alguien, háganlo frente a colegas o amigos. Les sugiero no hacerlo frente a familiares, porque tienden a ser demasiado dóciles y cariñosos con sus comentarios, y en realidad no nos sirve. Tenemos que Si te nivelar queda para... lindo es porque está malo. Claro, si te dicen que está muy lindo, que todo bien, es porque está malo. Así que la sugerencia, en primera instancia, no practiquen frente a familiares, a menos que tengan la confianza y sepan que no tiene corazón de abuelita para decirnos lo que queremos escuchar, sino que nos diga efectivamente cómo nos está saliendo. ¿Ya? Bueno, otra cosa, quizás si es que tienen estrés, yo creo que a algunos les puede gustar, a otros no, pero si tienen mucho estrés previo a una presentación, o no sé, tienen una presentación en la tarde y ya despertaron y tienen estrés, quizás un elemento que les pueda servir es ejercitarse durante el día. No un ejercicio de alto riesgo, de alto impacto, pero sí ejercitarse de alguna manera nos ayuda a liberar un poco el estrés y andar más relajado previo a la presentación. Y por último, técnicas de relajación de forma previa al pitch y durante el pitch. En términos de lo primero, que es previo al pitch, tenemos 2 elementos que sirven para aumentar la irrigación sanguínea de nuestro cuerpo. Y al aumentar la irrigación sanguínea de nuestro cuerpo, lo que generamos es que la sangre circule más rápido y por tanto nos llegue más oxígeno, o sea, el oxígeno llegue de forma más rápida a la cabeza. Y por tanto pensamos de forma mejor. Y eliminamos todos esos elementos que son distractores, que son subjetivos y que a veces nos empantanan y nos ponen nerviosos dentro de una presentación. Entonces, primer elemento es mover las manos. Esto lo pueden hacer de forma rápida y fuerte, y esto lo pueden hacer durante 1 minuto. ¿Ya? Obviamente tienen que hacerlo en un lugar donde no lo estén viendo, porque claramente es raro que el presentador esté moviendo así las manos durante 1 minuto, entonces tienen que tener un espacio privado donde lo puedan hacer. ¿Ya? Otro elemento que nos sirve para lo mismo es colocar el dedo pulgar en la boca y soplar fuerte durante unos 5 segundos. Así. Esa técnica igual genera el mismo efecto que el de las manos. Lo otro, la respiración profunda. Y aquí es importante que la respiración sea de forma correcta. Para eso yo les recomiendo que ocupen la mano izquierda y la coloquen sobre su pecho, y la mano derecha la colocan sobre su ombligo. Y cuando respiren, cuando inhalen aire, lo que se tiene que mover es la mano derecha, es decir, la que está sobre el ombligo, y no la mano izquierda, porque generalmente la mayoría de las personas que respiran mal lo que hacen es inflar el pecho y elevar los hombros, y eso está mal hecho, ¿ya? Y después cuando botan el aire, tienen que obviamente hacerlo con la boca, y que esa duración de lo que mientras están botando el aire tiene que ser de alrededor de 7 segundos, mientras se toma el aire, más o menos 4 segundos. Y por último, la visualización positiva de algún lugar o espacio que les lleve a momentos más relajantes. Durante la presentación del pitch, 3 elementos. Tener un lápiz en las manos, si es que tienen problemas con el uso de las manos. Si es que a veces se ponen sudorosas las manos o no saben qué hacer con ellas, y al final es un elemento que distrae, que molesta, utilicen un lápiz. Puede ser mejor que estar con las manos sueltas y cada vez estarlas escondiendo. Quizás el lápiz hasta puede servir para algunas cosas que salgan de forma más natural. Tomar agua durante la presentación, porque también se seca la boca y nos cuesta un poquito más hablar, y también ayuda para bajar el nivel de nerviosismo. Y por último, fijar la mirada en alguien de confianza. ¿Ya? Probablemente a todos nos tocó en algún momento de nuestra vida realizar una disertación en la básica, en la media, y había alguien que nos caía mal y que en realidad si lo mirábamos nos generaba más distracción o nerviosismo.
pero está también el mejor amigo o la mejor amiga, que al contrario, va sintiendo con la mirada a la medida que uno va relatando. Y si tenemos a alguien de confianza dentro de la audiencia, ese es un elemento que podemos utilizar a favor. Entonces, esos son los consejos que se pueden utilizar, y ahora vamos a la revisión de los videos. Me gustaría partir con el video de Mijael. Sé que estamos cortos de tiempo y el video de Mijael ya lo revisé previamente, entonces podemos hacer una revisión un poco más detallada de ese pitch. Así que yo lo tengo, así que lo puedo compartir. Sí, yo lo tengo acá. Perfecto, veamos. ¿Se ve, cierto? ¿Ven? Hola, buenas. Mi nombre es Mijael Mildes, soy director de cine y televisión, pertenezco a la productora Calle Producción. Nosotros llevamos ya más de 10 años haciendo cine fantástico y horror. Nuestro trabajo ha estado en festivales como el Festival Se escucha súper bajo. En Mórbido, y también hemos estado participando en mercados nacionales e internacionales como este que ganamos en 2018, y también en Blood Window en Ventana Sur Argentina. Bueno, El Bautizo es un proyecto en desarrollo, es una película, un largometraje de horror fantástico que narra la historia de Magdalena, una niña de 11 años que el día de su bautizo le cae agua bendita en la cabeza y se convierte en un monstruo, desatando el caos en el pueblo. En esta primera instancia, nosotros andamos buscando coproductores y financistas para hacer el teaser. Queremos visibilizar esta película, que tiene una estética visual como The Witch de Robert Angel, y para eso nosotros estamos enfocados en llegar a mercados nacionales o internacionales como el suspenso, como el Blood Window, como el fantasía en Canadá o el Marché du Film. Creemos que el público objetivo de nuestra película es de 16 años en adelante, es un público adulto juvenil, además está pensado en continentes como Norteamérica y Latinoamérica. En temas de presupuesto, el presupuesto es de 50 millones de pesos para hacer el teaser de la película, y el presupuesto de la película global en general es de 400 millones de pesos, algo así como $505.000. Para el retorno y después para el retorno del producto, una vez que esté terminado, nosotros pensamos en la estrategia de conseguir un agente de venta, una distribuidora que lo pueda vender en VOD o distribuirlo en distintos canales digitales, tanto así como Amazon Prime. Bueno, yo soy Mijael Mírez, director, y esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Súper. ¿Revisamos esa solamente? O sea, ahora, en detalle, o vamos con todas y... Como quieras tú, tengo el carro ahí para dar vuelta, así que... Ya, vamos con esta entonces. Primero, felicitar a Mijael por el pitch. Por lo menos lo que yo vi es un pitch bastante redondo, de muy buena calidad. Para algunos datos que me gustaría mencionar para que tomen nota los que todavía no hacen el video, o los que hicieron el video y creen que aún así están bajo en términos de resultados respecto a lo de Mijael. Mijael en 20 segundos nos presenta toda la experiencia de él y de la productora. Nos dice que es director y productor de cine y televisión. Nos dice que trabaja en Calle Producciones. Nos dice también que el quehacer de él y de la productora es de cine fantástico y de horror. Adicionalmente nos dice que tiene 10 años de experiencia, o más de 10 años de experiencia, y por último nos señala que ha estado en Cataluña, en Mórbido, en Ventana Sur y en Suspenso. Toda esa información que le acabo de mencionar la dijo en tan solo 20 segundos. Y eso es una excelente forma de graficar el nivel de síntesis con el que se realiza esa presentación. De quién soy inmediatamente, cuál es mi experiencia, cuál es mi atributo como profesional y de mi equipo que me respalda. Entonces ese es un punto en términos de contenido súper bueno. Después, lo que me generó un poquito de ruido es más que nada que hace ese corte, sí, entre la presentación y después como que no hace una introducción a qué es lo que vengo, sino que empieza inmediatamente a hablar del bautizo. Ahí es un detalle nomás que lo menciono, pero que de todas formas es perfectible. De todas maneras, habla del bautizo, habla que es un largometraje, que es de horror y fantasía, y lo importante, se demora 5 segundos en decir el contenido de la historia. Es la historia de Magdalena, que le cae agua bendita en la cabeza y se transforma en un monstruo. Listo. Quizás después Francisco y Paco puedan decir si es que faltó algún elemento más dentro del contenido, pero a mí, o sea, en 5 segundos deja bastante claro rápidamente de qué se trata la historia, hacia dónde va. A mí me la vende re bien, güey. Me la vende bien hasta que me habla la referencia y se me fue la mierda todo, güey. Bueno, después de eso, que de alguna forma
quizás uno puede tener resquemores con la referencia, pero está bien hacer la referencia. Quizás no es la referencia correcta, no lo sé, pero pero yo voy como, si gusto. yo, como, por gusto. Ya, perfecto. Pero la cuestión es que hace la referencia, o sea, te presento el contenido en 5 segundos y de inmediato voy con la referencia. Listo. Quedó clarísimo hacia dónde va mi contenido. Luego habla de mercados y festivales, también señala el público objetivo, habla de que es un público juvenil y también lo señala cuál es la distribución geográfica de este público objetivo, que si mal no recuerdo en Norteamérica y Latinoamérica. Luego, cuando habla del plan de negocios, cuando empieza a hablar en realidad de todo lo que es el plan de negocios, lo primero que dice, y aquí es un detalle igual, nuevamente digo que es porque es perfectible solamente, dice, pensamos en una estrategia, no pensamos en una estrategia, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Es una sutileza, pero que si queremos perfeccionar al máximo nuestro pitch, es un buen elemento. Eso en términos técnicos. No sé si después el Pato o el Francisco quieran decir algo respecto al contenido. No sé si tienen algún comentario en torno a eso, si es que faltó algún elemento o no, porque también habla del presupuesto, lo cual es relevante, habla del presupuesto del TICIP y también del presupuesto de producción. O sea, por lo menos para mí cuenta lo suficiente como para, porque generalmente esta instancia es para comenzar a generar un interés. Y ese interés como que lo logra reflejar. O sea, lo primero que haría yo después sería ir a hablar con Mijael y decirle, oye, cuéntame más detalles ya de la historia. Y ahí es donde ya me cuenta, pero no para esta instancia que es básicamente una presentación de proyecto. En ese encuentro está bastante redondo la presentación de Mijael. Súper. No sé, Pato, ¿algún comentario? No, lo encuentro re bueno el de Mijael, weón. Me gustó No, la única referencia es por weá de gusto de la película. Como que cuando me vende la película, me imagino, ya. Y cuando me dice la referencia, como, no voy a ver nada. Entonces, como que eso es una cosa como de gusto. Claro, te configuráis tu propia visualidad Sí, de la película a medida que la cuentas. Sí, parte y digo, la quiero ver. Después me dice esa referencia, Nica la voy a ver. pero más que nada por gusto. Sí. No, claro, Bueno, Mijael dice que sí, se refiere por la atmósfera. Sí. Bueno, puede pasar que por gusto no hay interés. No, yo creo que pasa, yo creo que pasa varios. Sí, es parte de eso. No hay drama con eso. Bueno, algunos elementos que, saliendo del contenido, que me gustaría también señalar por parte de Mijael, hay una mirada segura, no perdida frente a la cámara. Tampoco es intimidante esa mirada a la cámara, así que está súper bien. Hay un buen trabajo del volumen de voz y hay seguridad en el ritmo, es decir, no es que a veces titubee y me empiece a callar, como lo estoy haciendo ahora, sino que él mantiene un ritmo que durante todo el pitch, que finalmente hace que dé mucha confianza y seguridad. Lo otro, excelente dicción. Excelente dicción. Yo creo que no hubo palabra que no haya entendido de lo que dijo, ¿ya? Detalle, ojo con las manos. Si bien se utilizan de buena manera, hay elementos que se pueden mejorar con las manos. En algún momento te frotaste las manos de esta forma, o los dedos, ¿ya? Probablemente algo pasó, nerviosismo, o estás pensando en algo que querías decir, pero eso pasó un par de ocasiones. Cuando utilizaste, por ejemplo, y hablaste del contenido, dijiste, la niña se convierte en un monstruo. Utilizaste las manos como un buen mecanismo para fortalecer lo que venías diciendo con el lenguaje. Podría haber sido un poquito más expresivo, ¿ya? El monstruo un poquito más grande, ¿ya? Para graficarlo. Después hablaste de cuáles eran hablaste de cuáles eran los mercados y ahí hiciste como una enumeración, pero que fue un poco a medias. Utilizaste las manos también, pero podría haber sido, si fueron 4 los mercados que mencionaste, claramente, 1, 2, 3, 4, con mayor claridad. Podría ser un elemento que ayude a mejorar el mensaje. Utilizaste también las manos cuando dijiste justamente el tema de cuáles son los mercados de distribución, donde está tu público objetivo, dijiste Latinoamérica y Norteamérica. Bien, también, buen elemento.
Después cuando hablaste del presupuesto del teaser, dijiste, este es el presupuesto del teaser y este es el presupuesto global. También, buenas referencias que ayudan a fortalecer lo que estás diciendo. Y por último, un detalle, cuando dijiste el retorno digo, de la película, lo hiciste hacia adelante, el movimiento de manos, y en realidad el retorno debe haber sido hacia atrás y de forma mucho más pronunciada, el movimiento de manos. Y por último, este es un detalle para todos en general. Obviamente que cuando les hice la presentación dentro del uso del espacio, obviamente no van a hacer uso del espacio entre la cámara. Así que bien por Mijael, si bien no lo mencioné para este formato, porque estaba pensado para un formato presencial, que uno debe utilizar el espacio, moverse, pero para un pitch de 2 minutos, y sobre todo si es frente a una cámara, ojalá no se muevan, porque si empiezan a titubear o a tambalear, también genera distracción. Así que eso, excelente trabajo por parte de Mijael, felicitaciones, y ojalá puedas al final perfeccionar este pitch, porque yo lo encontré muy bueno. Ya, vamos a pasar a otro pitch porque están ahí ansiosos todos por nuevas cosas, así que y vamos a colocar uno que está pidiendo el público. Ya. El audio está muy bajo. Sí. Lo vamos a subir. Está abajo. Hola, me llamo Paulette Lecaros, soy cineasta y guionista, parte del equipo de Daniela Producciones, afanada del cine de género y creadora del proyecto de largometraje que les vengo a presentar hoy llamado Sterilis, mi ópera prima de ciencia ficción thriller. Sofía es una sangre que decide viajar al cuarto mundo en busca de una nueva esperanza para la humanidad. Allí conoce a 3 niños huérfanos y su perro, los únicos sobrevivientes a la catástrofe medioambiental. La joven y los niños emprenderán un viaje hacia un nuevo hogar, pero Sofía terminará descubriendo que estos niños son la única esperanza, salvación a su propia especie de origen. Ellos no son estériles. Esta película sería el encuentro entre Tangier y Annihilation. Es un proyecto que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Aspiramos a conseguir financiamiento público para poder contar con un doctor script internacional que aterrice el guion y también para rodar el teaser. Mientras circulamos en laboratorios como Suspenso y mercados especializados a nivel internacional en busca de coproductores, Norteamérica en particular. Nuestro público objetivo son mujeres, hombres y disidencias entre 25 y 45 años, en especial los fans cautivos de la ciencia ficción. El proyecto tiene un costo de 300 millones de pesos chilenos. En Niebla Producciones hemos producido más de 10 cortometrajes, estamos por estrenar 2 largometrajes, hemos hecho coproducciones nacionales e internacionales y producimos películas autorales que tomen riesgos tanto en narrativa como en estética, como lo sería Sterilis. Y en lo personal tengo experiencia como asistente de dirección y guionista en películas de género, y también como cortometrajista. Dirigí una película que continúa el circuito de festivales de cine fantástico y destaco por ser una de las pocas directoras latinas presentes en las competencias. Esta película retrata problemáticas como la deshumanización de los cuerpos femeninos, cyborgs, trata de blancas, en el marco de un universo distópico, donde el inminente desastre natural arrasa con el planeta Tierra y en lo que fue Latinoamérica, que ahora es un desierto tóxico, donde aparece el eslabón perdido, la isla Friendship. Mi madre me enseñó a temer más a los vivos que a los muertos, a los terrestres que a los extraterrestres, y esta historia cuenta un poco de eso. La humanidad se destruye sola, pero la esperanza es lo último que se pierde, y el futuro está en los jóvenes y en todo lo nuevo que está por venir. Muchas gracias. Ya, don Seba. Ya. Mira, en general es una presentación buena en términos de los contenidos que se tratan, pero la estructura puede mejorar, ¿ya? Lo primero que quisiera señalar, y tomando como ejemplo lo que vimos en un comienzo, es que se hace una presentación de Paulette, y al final también hay una presentación de la experiencia, nuevamente, justo antes del cierre. Entonces creo yo que esos elementos debiesen sintetizarse de mejor manera y colocarlos todos al inicio, ¿ya? Porque se tocan 2 veces en 2 minutos, entonces al final como que confunde. Mejor ponerlos todos al principio para saber al tiro con quién estamos hablando. Me gustaría que hubiese un trabajo un poquito más de reducción del contenido, y sobre todo reducir el contenido porque se utilizan las asociaciones, que está súper bien, y al final el cierre está muy bueno. A mí me gustó, lo encontré llamativo, interesante. Entonces, como ya al final también hacemos una referencia al contenido, sería bueno poder
poder tomar esos elementos que andan dando vuelta en la primera parte y reducirlos. Se plantea el uso o sea, se plantea y se menciona cuál es el segmento. Lo que no se plantea es la distribución, ¿ya? ¿Cuál es el negocio asociado a este contenido? Y por último, mencionar que hay un poco uso de las manos como elemento de apoyo dentro del relato. Así que sería bueno trabajar sobre eso. Y obviamente, para darle mayor seguridad y mejora al relato, obviamente un trabajo sobre la memorización de lo que quiero decir, porque se leyó durante todo el video, o casi todo el video. ¿Algo, Pato, tú que añadir? Igual yo me siento raro como evaluando estos videos, porque yo cuando los que hago yo son horribles, pues, como que me enojo y los mando a la mierda todo. Entonces siempre lo hace otra persona, pues. Pero no, como cuando tú leyendo, como que le quita todo el atractivo, pues. Como que igual como que no te atrae un video que alguien lea como el concepto. Mejor aprendérselo o improvisar. ¿Qué opinas tú, Seba? Mejor improvisar en cámara, ¿cierto? Que leerlo. Sí, sin duda. O sea, era lo que les había mencionado al inicio. Por eso, si los pone nerviosos, le echo a memorizar, porque ya eso es un estrés adicional. El saber que si es que en algún momento se me olvidó una palabra, me voy a bloquear. No memoricen nada, pero improvisen y ármense una estructura mental de cómo desarrollar el pitch. Pero en ningún caso la lectura, creo yo. Por lo menos coincido en que entiendo que es una tarea de un día para otro, entonces por eso pasa, pero no, es fatal entrar leyendo un pitch. Ahora, último recurso podría ser una cartilla, o sea, tener ese esquema que le había mencionado, tener una cartilla. Pero eso, como último, ojalá no utilizarlo. Pero si es que ya es necesario, utilícenlo. Sí, me pasó un poco lo que decía el Pato, y por el tema de la lectura, como le quita un poco el encanto de la presentación. Y sobre todo que, bueno, a la Paulette ya la conocemos hace años y sabemos lo histriónica que puede ser, entonces como que choca un poco con eso. No pasa lo mismo con algunos otros participantes que personalmente no los conozco. Pero eso, sé que lo puede hacer mucho mejor todavía, en ese sentido. Vamos a otro entonces. Vamos a otro. Imagínense un gobierno corrupto, policías a su servicio y una ciudad a su merced. ¿Quién le hace frente? En Chile se ha visto de manera sostenida la necesidad de un héroe criollo que se adapta a nuestra época. Y se ha visto reflejado en la aparición de personajes como el negro Matapacos, Nalcamán y Pareman. De ahí surge la idea del hombre Guarén, que bajo el alero de la casa productora Indómito Films vamos a realizar. Hola, soy Matías Corbalán, soy cineasta y esta es mi ópera prima. Un vagabundo santellino que vive con el trauma un abandono adopta el manto de un vigilante nocturno, el hombre Guarén, para proteger a un niño de la brutalidad policial. Con ayuda de un periodista y con la policía en su contra, deberá superar su trauma y detener a un gobierno corrupto. Hola, soy Catalina Saavedra, productora de la película. El hombre Guarén está en su fase inicial de desarrollo, específicamente en la escritura de guión. Por lo pronto, el presupuesto aborda los $154.000. El 10% de este lo queremos levantar con Corfo y el programa Ibermedia, ya que apuntamos a un mercado iberoamericano. El resto de los recursos lo queremos financiar con el CNCA y el Fondo Audiovisual y con aliados estratégicos, coproductores que quieran expandir su mercado hacia Asia y Europa. Abriremos estos mercados en la Semana del Cine Fantástico de San Sebastián en Europa y en Mifan en Corea, Asia, donde ya antes fue seleccionado Mirachman, una película de héroes nacional que recaudó $400.000 de la época y que obtuvo el 5º lugar de las audiencias nacionales. El público objetivo son mujeres y hombres de 18 y 28 años, y secundariamente grupos de 28 y 38 años de edad, que siguió franquicias como Marvel o DC. Asimismo, este público son quienes más consumen plataformas digitales. Amazon Prime y Onda Media
son nuestras alternativas, aparte del estreno en cines, donde ya tenemos como buen antecedente a Miroshima. Hola. ¿Tienes? Pancho, Pegó. Sebastián. dale, Sí, le sí. damos. ¿Quieres tirar también ese al tiro? No, no alcancé Ya. a poner el pausa, ¿no? Para que lo... ¿Me podrías decir el nombre de los chicos que estaban en el video? Eran ¿Conoces? los... No me acuerdo, yo no los conocía. Los de Guarén Man, los tienes tu pato ahí, los... Catalina y Matías. Gracias, ahí está, lo escriben Ahí en está. el. Gracias, Gracias Catalina. por el dato y también por el trabajo. En términos de elementos generales, que debiese contener un pitch de 2 minutos está bien. Creo que están, de hecho, creo que incluso ha sido hasta el mejor en términos de datos, hasta el momento. Pero en términos de cómo se entregan esos datos, ahí hay falencias, ¿ya? En la estructura. Por ejemplo, al principio se habla cuando parte Matías, habla del contenido, luego se presenta, luego sigue hablando del contenido. Entonces, presentémonos mejor y después hablamos del contenido, o ya que partimos con una pregunta retórica para llevarnos al argumento del contenido, partamos con eso, demos todo lo que es el contenido y luego nos presentamos, ¿ya? Y una presentación un poquito más extensa. Lo otro es que el contenido también se dijo en 2 oportunidades, al principio y al final. Luego también Catalina menciona ya esas asociaciones respecto al contenido, ¿ya? Entonces, igual está bien donde se utiliza, pero quizás sería mejor utilizarlo en primer lugar, o sea, al principio, y también después cuando se habla del mercado, porque Catalina hace esa asociación para hacer una referencia respecto al éxito comercial que pudiese tener, y entonces también está súper bien. ¿Qué distrae? La lectura, nuevamente, y hay problemas de dicción en Matías, hay que mejorarlo. A ratos yo no entendí lo que se decía, y eso en algún minuto me llevó a perder el hilo de lo que es el contenido. Luego, en la presentación de Catalina, en términos generales, bien, muy bien, hubo buena dicción, hubo buen ritmo, hubo buen uso de las manos también. En términos de contenido, se habló del segmento, se habló de las fuentes de financiamiento, del costo de producción, datos de mercado que fueron súper buenos. Solamente aquí mejorar la estructura. Creo que lo primero que hay que señalar es hacia cuál es nuestro público objetivo. Partamos señalando cuál es nuestro segmento, y a partir de eso, de ese segmento, decimos, bueno, este es nuestro segmento se distribuye aquí. A partir de eso, vamos a distribuirlo de esta manera y en tales lugares. Y lo otro que también fue bueno fue señalar el costo de producción y lo acompañó de las fuentes de financiamiento. Por tanto, transmite que detrás de lo que están realizando ya existe un plan que está estudiado para poder llevarse a cabo el proyecto. Gracias, Seba. Dale. Bueno, pasamos a otro entonces para revisar. Mi nombre es Luis Horta. Buenos días, mi nombre es Luis Horta, soy director del proyecto La Historia de X, que es una película de horror gótico y de vampiros contemporánea. Y es una película además de muy bajo presupuesto que gira en torno a un solo espacio principal, que es un departamento. Narra la historia de X, que es protagonizado por el actor Sergei François Soto, quien siente una amenaza exterior que luego nos vamos a ir dando cuenta que se trata de una mujer vampiro que está tratando de controlarlo a distancia, desde un espacio idílico, desde un espacio simbólico también. La actriz que va a representar a esta mujer vampiro es Jimena del Solar. Esta película está fuertemente influenciada para nosotros por el trabajo del cineasta Jean Rollin, que es un cineasta francés que trabaja en los años 60 y 70 el tema de las mujeres vampiros, ¿no? Pero principalmente enfatizando las atmósferas, que eso es para nosotros lo que más nos va a convocar para desarrollar este proyecto. Y a partir de eso, es un elemento central es que lo vamos a realizar en blanco y negro.
Una influencia estética importante también es la película La Noche del Cazador, y por eso vamos a trabajar un tipo de fotografía con luces muy duras, con muchos contrastes y donde las sombras también empiecen a ocupar un lugar narrativo súper importante. Eso también va a contribuir a que esto sea una película de bajo presupuesto. Son solamente 2 actores y las situaciones narrativas muchas veces van a estar elaboradas o construidas a partir del trabajo fotográfico. Desde el punto de vista de la dramaturgia, hay una fuerte influencia por películas del horror psicológico, como La Hora del Lobo, de Ingmar Bergman, donde para nosotros es muy importante el tratamiento con la fotografía también, que logre mostrar esta alienación y esta especie de angustia y agobio de nuestro protagonista. La película tendría 2 locaciones, el departamento que se va a utilizar, un departamento que ya tenemos en Viña del Mar, que la producción ha puesto a disposición de este proyecto, y las secuencias de La Mujer Vampira se van a filmar en una playa en Iloca, en la 7ª región. Los niveles de distribución que a nosotros nos interesa es principalmente Europa y Estados Unidos, en circuitos tanto de festivales como de comercialización. En tercera instancia podría evaluarse un acercamiento hacia Latinoamérica, pero para nosotros lo importante es focalizarnos en los públicos del nicho del cine de horror y principalmente en festivales y comercialización en Estados Unidos y en Europa. Ese es básicamente nuestro proyecto, espero les guste y podremos contestar todas sus preguntas. Gracias. Ya. Gracias, Luis. Bueno, lo primero es que es una presentación bastante corta, por tanto no se alcanza a captar si es que cuál es la experiencia que tienes dentro de la producción, si es que cuentas con un equipo que te respalde. Entonces ahí faltaban elementos a incorporar. El contenido fue un poco extenso, de hecho, por no decir, de hecho la duración de ese video creo que fue de 3 minutos. El contenido fue bastante extenso. Se hacen demasiadas asociaciones, creo que eso puede llevar a perderse dentro de lo que es lo que uno está pensando y proyectando para el desarrollo de ese contenido. Entonces yo sugiero hacer 1 o 2 asociaciones las más importantes. Hubo demasiados antecedentes respecto a los antecedentes estéticos del contenido. Quizá eso, como decía Francisco, son elementos que le van a interesar a una productora o un inversionista si es que hay gancho inicial. Entonces esos elementos guardémoslos para más adelante. También señalas justo al inicio de la presentación que el presupuesto es muy bajo. No sé si es tan relevante mencionarlo al principio, podrías mencionarlo más adelante cuando hablas de todo lo que es el modelo de negocios, ¿ya? Cuando hablas en realidad de, más que modelo de negocio, hablas de la generación de ingresos, de la distribución y la comercialización y el segmento de clientes. También hace referencia a un actor que es el protagonista y una actriz que sería la protagonista. No sé si son, disculpe la ignorancia, no sé si son tan conocidos como para mencionarlos o no. Ahí ustedes pueden hacer esa evaluación. O sea, yo conozco a Sergei, porque es amigo. Pero hablemos en términos profesionales, o sea, en términos de industria. ¿Es un actor o una actriz que le agrega valor? No, claro, no es como decir Benja Vicuña acá. Ya. Pero un actor que generalmente participa mucho en películas del género, o sea, ya. es como un que actor, sea así, entre comillas, fetiche dentro sobre todo de los directores más jóvenes. Ya, es que si es así, entonces está súper bien, ¿ya? Yo lo preguntaba justamente desde el desconocimiento, y ahí, si es que ustedes entienden que es alguien que se reconoce dentro del circuito, entonces está bien mencionarlo. Luego se hace referencia a las locaciones y también que se va a grabar, que ya cuentan con un departamento como locación para grabar y que se va a grabar en Iloca. Sinceramente es irrelevante. A este nivel de conversación es irrelevante ese dato. No se habla del segmento.
Dale. Bueno, Sí, no, hay, en ese caso, en lugar de hablar de que se tiene la alocación, que de alguna manera surge como no hay que gastar plata en eso, lo que hay que decir es que se tiene ya un porcentaje asegurado del presupuesto, que es decir, como lo mismo pero de otra forma, ¿no? Entonces, en lugar de gastar tanta plata, o sea, nos falta solamente el 20% para financiar la película porque el resto ya está conseguido, y ahí uno puede explicar que si es por canje o por coproducción, o te lo prestaron o te lo cedieron, ¿no? Eso no es necesario explicarlo durante la presentación, pero sí decir que uno Claro. tiene una parte dentro del presupuesto ya asegurada. sí, bueno, Bajo muy su buena término. forma de traducir en realidad eso dentro del relato. Después, en la segunda parte y en la última, se habla, que ahí me hubiese gustado que se trabajara el tema del presupuesto, se trabaja al principio, o sea, se menciona al principio, me hubiese gustado que hubiese estado en la segunda parte. Se habla también de la distribución en ciertos mercados, pero no se dice cuáles mercados son, tampoco hay datos del mercado de cómo funciona y cuánto es lo que está recaudando una producción promedio quizás en ese mercado, y tampoco se señala cuál es el segmento de clientes y de usuarios. Así que eso es tarea para la casa para recabar esa información, incorporarla. Y por último, es un cierre que es bastante sencillo, pero es bueno. Es bastante bueno y amigable. En realidad dan como ganas de, al final, de que estás llano a recibir preguntas y seguir conversando. Así que bien con eso. Vamos al otro entonces. El sótano. Volumen igual, por favor. Debe regresar a su casa en Valdivia, donde descubre un sótano oculto. Busca revelando secretos que tenía bloqueados. Junto a la ayuda de su mejor amiga, debe enfrentar No su se escucha, pasado, el cual No se la escucha. cambiará. no se escucha nada. El tratamiento ¿No? No, parte nuevo. Voy a ver si puedo subirle acá en... Vale. No, 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 a reventarlo ahí. El sótano es un largo de géneros civiles y ¿Escucha mejor? donde una mujer debe regresar a su casa en Valdivia, donde descubre un sótano oculto. Este le irá revelando secretos que tenía bloqueados. Junto a la ayuda de su mejor amiga, debe enfrentar su pasado, el cual la cambiará para siempre. El tratamiento de la película queremos que sea con un estilo cine noir, con una Valdivia lluviosa ambientada en los años 80. El público objetivo son mujeres y hombres entre 20 y 29 años, amantes del cine de violencia, con sexo, muerte y sangre, para un rango entre 30 y 60 años de temas más complejos de tipo psiquiátrico. Tenemos un presupuesto de $68.000, que son aproximadamente 55 millones. El 21% ya lo tenemos en carpeta, el 30% queremos postularlo a un cuerpo de preproducción y el 49% restante es la brecha que necesitamos completar. Para esto queremos realizar un teaser, el cual presentaremos en festivales en mercados internacionales, en la postproducción postular a Work in Progress como Morbius Fest, Ventana Sur y FemCine, orientado hacia el cine realizado por mujeres. Queremos también que este teaser sea presentado a distribuidoras que estén interesadas en participar en la postproducción. La rentabilidad se asocia a salas de distribución, venta de taquilla, venta en plataformas online, tener un agente de venta que pueda distribuir nuestra película en el extranjero y también postular a festivales los mismos del Work in Progress, por ejemplo, donde el premio sea algún monto en dinero. Nuestra película se encuentra en fase de guión. El año pasado postuló a Fanges Lab, quedando seleccionada, pero el festival no se realizó. Soy Sandra Peña, guionista y directora. Junto a mi productora Angelina Pacheco, los queremos invitar a ser parte de nuestro proyecto En el Sótano, donde nada es lo que parece. Ya sea. Consulta. ¿Cuál es el nombre de la presentadora del sótano? En el sótano. Si lo pueden escribir en el chat, por favor. Sí, Angelina, y que es la productora, y la directora no lo escuché, porque a mí se me reventaban los audios. Sandra Peña. Sandra. Gracias, Sandra. En términos de contenido, me parece bien, una buena presentación. Creo que lo que faltó, sí, es al inicio o en algún momento de hablar sobre la experiencia del equipo dentro de lo que es
el área de la producción, pero de todas maneras el relato del contenido, bueno, si es que se pudiese sintetizar un poco mejor sería ideal, pero aún así está dentro de los parámetros más o menos aceptables. Hablas también del tratamiento que va a tener la película. Me gustaría que en vez de dedicar tiempo a eso, señalar el tratamiento que tiene es similar a tal producción. Y ahí cerramos, lo hacemos corta y claramente, si es que con un buen ejemplo reconocido dentro del género, nos ahorramos tiempo y también nos ahorramos el hecho de tener que explicar todos esos elementos. Después, en términos de estructura, desde ahí en adelante, me parece todo súper bueno, súper bueno. Se habla del segmento de clientes, hablas cómo está constituido el presupuesto, qué es lo que está financiado, qué es lo que falta por financiar y cómo lo van a financiar en términos porcentuales, por tanto está súper clarito. También señalas cuáles son los mercados a los que van a asistir y dijiste que querían hacer un teaser. Me gustaría ahí un detalle. No queremos hacer un teaser, vamos a hacer un teaser para ir a tales lados, ¿ya? Después, en términos de rentabilidad, se señalaron ciertas fuentes de ingresos, pero no hay una distribución un poquito más acotada en términos geográficos. Es decir, vamos a distribuir aquí, acá y allá, ¿ya? Entonces, si bien se nombraron plataformas, mercados y otro elemento de distribución y comercialización, sería bueno detallar cuáles. En general, buen uso de las manos, un muy buen cierre también, hay un buen gancho al final y también buen contacto visual, y quizás yo trabajaría un poco en el ritmo de la voz, que a rato era como que se generaba una pausa entre cada idea que se iba generando, que a mí por lo menos me genera un poco de inseguridad, o quizás que me hacía perder un poco el hilo. Pero en términos generales, bien la estructura, algunos aspectos que mejorar, pero van bien encaminadas. Súper. Vamos a otro. Vamos. Sube el volumen acá. Eso. Hola, mi nombre es Aranza, productora ejecutiva de Las Entrañas, segundo largometraje Estudio 19, coproducido por Machaco Films de Aterrados y dirigido por Inti Carrizo Ortiz, el cual por noche ganó mejor largometraje al Festival Insólito, mejor director en Buenos Aires Rojo Sangre, entre muchos otros premios. Las Entrañas, destacada en la revista Variety, fue ganadora de Corfo Desarrollo y seleccionada en el Pitchbox de Sitges, además de los mercados de Fantaspoa y Ventana Sur. Este es un thriller psicológico que tiene referentes al Resplandor y La Isla Siniestra, y cuenta la historia de un pequeño y misterioso pueblo llamado Las Entrañas, escondido en medio del desierto de Atacama, cuyos habitantes desaparecen un día sin dejar rastro, y una atormentada agente de la policía de investigaciones que debe encontrarlos. Nuestro presupuesto ideal nacional es de 300 millones. Ya tenemos financiado el desarrollo y contamos con guión en español y en inglés, abierto para coproducciones, presupuesto, plan de financiamiento, de marketing, de distribución, carpeta de arte y un tráiler subtitulado protagonizado por María José Bello, Pancho Melo, Eduardo Pacheco, actores destacados en Chile. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de agentes de venta y distribuidores que nos ayuden a conseguir el resto del financiamiento. Nacionalmente buscamos apoyo del Fondo Audiovisual, fondos regionales, donaciones culturales, Corfo e inversionistas privados. Nuestro público, de entre 18 y 35 años, son consumidores de género extranjero, a través de salas de cine, streaming, VOD y home video, que son plataformas que queremos explotar. Tanto el afiche como el tráiler y todo el material gráfico están enfocados al suspenso e intriga de la historia. ¿Dónde están los habitantes de Las Entrañas? Finalmente nos interesa realizar un filme de género elevado, de primer nivel, que atrape y conmueva a nuestros espectadores a través de temas como la soledad, el aislamiento y la desaparición, y los sitúa en el desierto más árido del planeta. Bienvenidos al lugar más solitario del mundo. Ya, el nombre de la presentadora era Aranza. Aranza. Disculpen que como hay que estar mirando contenido y también cómo se desenvuelven dentro del pitch, hay algunos elementos que no alcanzo a captar, menos en 2 minutos. En general, súper bien el pitch, a mí me gustó bastante. Hay un muy buen inicio, hay una presentación también, como sacamos al tiro a relucir cuáles son las cartas del contenido, qué es lo que ha ganado, dónde está, y eso inmediatamente transmite
transmite confianza, seguridad y hay un trabajo detrás que está avanzado y por tanto, si yo me embarco en este proyecto, sé que hay probabilidades de éxito más altas quizás o menos inseguridades de las que pueden haber en otro proyecto. Así que muy bien con eso. Claramente eso en algún momento se truncó cuando me di cuenta que estabas leyendo. Así que ahí tarea para la casa porque estaba muy bueno y dije, en realidad este puede ser el mejor pitch que vamos a ver, pero cuando empezaste a leer me di cuenta y ahí ya perdí un poquito el interés en el video, ¿ya? Hay una buena referencia de respecto a los actores que participan, al elenco que es parte del contenido. Se plantea cuál es el segmento de clientes, cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo se va a distribuir. En términos generales, a mí me parece bien. Quizás al final, cuando se hace nuevamente una referencia al contenido, como que me genera un desajuste. Quizás habría que hacer un tratamiento de ese guión para que no suene tan forzoso o tan actuado. Me pareció un poquito actuado el final. Cuando se termina de hablar de todo lo que es la fuente de ingreso, la distribución y la comercialización, pero en general, bien. O sea, bueno, a mí me generó ese un poco de ruido, pero es tema de gustos quizás, y si pueden quizás cambiar un poco el guión en ese aspecto, creo que sería bueno. Y respecto a lo que es comunicación no verbal, bien en todos los planos, salvo en el uso de las manos. No se vio en ningún momento, pero el resto todo ok, así que súper bien. Seguimos. ¿Alguna vez han sentido frustración por perseguir el sueño de hacer cine desde un país como Chile? Bueno, ahora imaginen que su sueño sea ser un investigador paranormal. Soy Carlos Vergara, director y guionista en representación de la casa productora Vilatok, desde la cual realizamos cine fantástico, destacando la comedia negra José Cristo. Justicia Paranormal narra las desventuras de un investigador en una ciudad decadente, quien se ve envuelto en una serie de asesinatos que involucra a la policía. Es una comedia policial sobrenatural, con referentes como El Día de la Bestia y Juan de los Muertos, haciendo homenaje a una de las piedras angulares del género, como lo es el terror paranormal. Este es un proyecto en desarrollo que apunta a posicionarse en el mercado latino de los fanáticos de lo fantástico, en instancias como Los Windows, Macabro, Mórbido, Buenos Aires Rojo Sangre, Santiago Horror, entre otras, buscando apuntar a este público adulto joven que busca este tipo de historias que ya conocen, pero a la vez ser sorprendidos por ellas. Queremos generar ingresos por medio de licencias de exhibición por streaming, a la vez de realizar ventas de merchandising, tal como poleras o artículos de colección. Para esta etapa de circulación del proyecto en desarrollo, contamos con el apoyo de la distribuidora argentina Tano. Y para la etapa de producción, contamos con el auspicio de logística y equipamiento técnico, el cual nos ayuda a cerrar la brecha en nuestro modesto presupuesto de 52 millones de pesos, el cual pretendemos cerrar por medio de fondos concursables. Buscamos hacer cine con amigos y amigas. Por eso invito a coproductores que deseen sumarse en esta travesía y que nos permitan seguir abriendo puertas, ventanas de distribución para Justicia Paranormal. El pájaro sagrado. En el infierno, solo el diablo puede ayudar. Esto de Carlos Tanax. Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Una pena que hayamos tenido esos problemas de ruido, de intervención al inicio del video y que después que fueron más evidentes al principio. Entonces, toda la primera parte no la pude escuchar bien, así que no te puedo hacer comentarios más allá de lo obvio que es preparar bien en términos técnicos el pitch. O sea, los primeros 20 segundos más o menos se perdieron, ¿ya? Después cuando se termina esa primera introducción, o sea, la introducción, y empieza a hablar del contenido, ya empieza a tomar más oreja, pero claramente se pierden algunos elementos que me imagino eran interesantes al principio. Así que ahí hay que subsanar esos temitas, que más adelante también se repiten dentro de la edición y que también
son difíciles o sea, no permiten escuchar de buena forma, por tanto, de evaluar. Se nombran los mercados, se nombra el segmento, se señala que se van a generar ingresos, pero no se señala dónde va a distribuir, ¿ya? Y ahí es importante esa definición. No sé si ustedes, Francisco, Pato, escucharon el presupuesto de la producción. Sí, en un momento le dijo 50 millones y algo, pero no me quedó claro si era lo que faltaba o era el total del 52. presupuesto. Claro. Ya. Yo me perdí con la música, como que la música bueno, es que no sé si el video o la reproducción por Zoom, pero como era mucho ruido. Sí. Y lo otro, creo que dice al final, vamos a hacer cine con amigos y amigas. Sí. Claro. No sé cuál es la evaluación. El video lo veo como esas campañas de crowdfunding, como para buscar plata entre gente por internet. Como que me hace más ruido como para ese, como pichear como para plataformas como buscando plata por cooperativa. No lo vi como eso, como un pitch formal. Claro, teníamos más ese perfil como de crowdfunding. Sí. Sí, buen dato ese, porque no había tocado ver algún pitch con un elemento de apoyo visual, o audiovisual en este caso, más contundente. Y claro, ahora que lo señalas, no sé si para un pitch más formal, que donde queremos convencer a una productora o un inversionista, no sé si ande tan bien. Y elementos de la comunicación no verbal, en general estuvo bien, se te nota seguro, se te nota que hay un buen manejo del contenido, un buen uso de las manos, contacto visual, no titubea la voz, pero bueno, los inconvenientes técnicos truncaron un poco la evaluación de este pitch. Sí, la música se come harto el video. Más allá de la reproducción, claramente hay un poco ahí que se le escapó a Carlos la música, el manejar los niveles de la música en relación a la voz. Sí, bueno, ahora es importante, viendo este cambio un poco como alternativo, a mí me dio esa impresión de que fuese algo más para crowdfunding, que tampoco es una mala... sí, es una mala iniciativa. Diferente. Claro, entonces, pero claramente cuando pensamos, y esto va como atención para el Carlos, cuando pensamos en posibles inversionistas, que gente que no conocemos, a diferencia de la idea del crowdfunding, que de alguna manera lo hacemos con personas cercanas y que de alguna manera nos conocen. O tú llegas a verlo. La invitación de este pitch es para exactamente llegar a esa gente que nosotros no tenemos un contacto, y este viene a ser nuestra primera forma de generar ese link. Entonces hay que tener cuidado también cómo se eligen las formas de presentación. Sí, y me gustaría señalar, a propósito de que se ocupó un apoyo audiovisual, igual a mí por lo menos me generó ruido de que sea de forma intermitente, que aparecía, desaparecía, entraba en escena Carlos, después volvía a aparecer la imagen. Entonces es una cuestión de gusto. Creo yo que si me dice, mira, el contenido es veamos un pedacito, ya, vemos algo, y después nos vamos de lleno a lo otro, pero como que el contenido estuvo siempre ahí, apareciendo, yendo y viniendo. Entonces yo lo hubiese utilizado en un único momento. ¿Se ve ahí o no? Sí. Está con el volumen bajo, perdón. ¿Puedes partir de nuevo? Que el audio está... Sí. Pero, y aún así hay que subir el audio, no se escucha... O hasta el Sí, máximo. ahí lo subí todo. A ver, veamos cómo se escucha. ¿Se viene ahí, cierto?
Hola, soy Vicente Campoyanina, director y guionista del proyecto de largometraje ¿Quién te dio? La historia trata sobre Ángel y Gabriel, quienes tras saber que no pueden pagar un funeral para su madre, deciden entrar a robar un ataúd en la funeraria de Villa Alegre, sin saber que dentro yacía el cadáver de Don Salomón, el recién difunto líder de la temida familia Castro. Se va No, De nuevo, no volumen. se escucha, no se escucha, a reactivar. ¿Perdón? no se Volumen. escucha. ¿No nos escucha bien? No, Sí, no, lo tengo con todo el ya. audio. Bueno, después te lo comparto y se va a que lo veáis tranquilo. Ya. Pasemos al next. El pájaro sagrado. En el infierno, solo el diablo puede ayudarte a escapar. Largometraje de ficción en desarrollo perteneciente al género de horror sobrenatural. Con una duración estimada de 80 minutos, nos cuenta la historia de Anastasia, una introvertida joven de 17 años que junto a su sobreprotectora madre viajan al alejado fondo de los ausentes padrinos de la joven. Con el pasar de los días y tras la sucesión de fenómenos sobrenaturales, Anastasia descubre un siniestro secreto, donde su rol dentro del linaje familiar es más importante de lo que cree o desea. Nuestra referencia principal sería el largometraje Hereditario, centrándonos en un drama familiar con atributos basados en el mito del terror. Es por esto que nuestro mercado objetivo serían usuarios consumidores de cine de género, específicamente de cine de terror, donde identificamos como público primario a jóvenes entre 17 y 25 años de edad con acceso a internet, redes sociales, cines comerciales e independientes y plataformas de streaming. Público secundario vendrían a ser adultos entre 25 y 35 años de edad con las mismas características y un público derivado que serían adultos entre 35 y 45 interesados en la mitología chilena. La propuesta de valor consiste en dos atributos esenciales. El primero, de tono cuantitativo, que sería el bajo costo de producción, lo que traería una rentabilidad para nuestros inversionistas, pensando en un acotado universo de personajes en tan solo una locación. Y nuestro segundo atributo de tono cualitativo sería contar con rostros que sean reconocidos a nivel local, de una edad similar a la del público objetivo, y de esta manera poder utilizarlo como una herramienta clave para el presupuesto estimado es de 60 millones de pesos chilenos, donde abarca la etapa de preproducción, producción y postproducción. Las fuentes de financiamiento vendrían a ser fondos concursables, tales como Corfo, Fondo Audiovisual, FNDR, entre otros, y la búsqueda de coproducción, tanto con casas productoras nacionales e internacionales o proveedores que nos puedan ayudar a materializar nuestro proyecto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Matías. Ya, vamos con Vicente. Vicente, ¿cierto? Ah, no, este no es Vicente. No, Walter. Walter. En general me gustó el pitch, me gustó bastante, lo encontré bueno. Hubo referencia a varios elementos, también hubo, a diferencia de todos los pitches que hemos visto, hay una buena presentación de la propuesta de valor. Creo que lo menciona así súper clarito, la propuesta de valor es esta y esta. Entonces, me gusta, de hecho, creo que es el primer pitch que habla de que su propuesta de valor es tener un bajo presupuesto, así de seco. Y creo que es bueno pensando en que se lo vamos a presentar a una productora o otro inversionista. ¿Qué faltó? Al principio creo que no hay una buena presentación ni del profesional ni tampoco del equipo que lo respalda, ¿ya? Eso creo que es un elemento que no logré ver de buena manera dentro del pitch. Hay buena síntesis del contenido, aunque podría ser aún mejor, sí. La asociación es muy buena, porque ahí rápidamente nos queda clarito cuál es el contenido que se quiere transmitir, se señala cuáles son las fuentes de financiamiento, cuál es el segmento, luego señala cuál es la propuesta de valor. No sé qué opinan ustedes, porque al final uno de los elementos de la propuesta de valor es el tema de contar con un buen casting, pero no hay una mención a algún actor o actriz relevante. No sé si sería bueno señalarlo, porque en realidad es como una planificación, una proyección de algo que quiero lograr, pero mientras no tenga el compromiso del elenco, no sé si es bueno señalarlo.
Súper. ¿Algo más, Seba? ¿O... Y lo último, en general, bueno, una persona que se ve bastante calmada en realidad cuando entrega el pitch. No sé, a mí me genera tranquilidad. No sé no sé si tranquilidad es lo que uno debiese generar cuando cuando está tratando de vender algo. Así que eso quizás para que lo conversen ahí con el equipo, si es que efectivamente esa es la sensación que uno espera dar, o quizás una excitación, perdón, una excitación mayor o un interés mayor cuando uno está escuchando un pitch. Creo que quizás se debiese trabajar en eso en términos de motivación cuando se habla del pitch. Eso con ese... Sí, perdón, estoy buscando aquí el que viene a continuación. Ahora sí. Hola, soy Eduardo González, director de Corderos de Dios, largometraje producido por Topo Producciones y que se encuentra en etapa de preproducción. Con nuestro equipo tenemos fe en esta película, aunque renunciar a la fe será la última esperanza de Andrea, que intenta escapar de una secta que la encierra y la viola hasta gestar al hijo de su líder, el cual cree que es el anticristo y lo debe sacrificar, aunque ya es demasiado tarde. Esta historia está inspirada en un hecho real, la secta de Coyihuay, en donde Antares de la Luz sacrificó a un recién nacido. Esta historia tuvo repercusión nacional por allá por el año 2012. Y teniendo en cuenta esto, generaciones del año 96 hacia atrás ya conocen este acontecimiento como folclore nacional. Tomándonos justamente de eso, nuestro público objetivo son hombres y mujeres de 24 años mayoritariamente. Corderos de Dios está planteada a través de la violencia y la intriga de si nuestra protagonista logrará escapar o no, generando así una película de horror. Y como público de género, queremos hacer internacionalmente la difusión de esta película a través de festivales como Sitges o Macabro, y aquí nacional, en estrenos de sala, teniendo en cuenta la contingencia que puede generar el nombre de Antares de la Luz. Nuestro presupuesto para realizar esta película es de $60.900, del cual ya contamos con el 51% entre Topo Producciones y alianzas como Complexión Studio y Erevo Merchandising, que cubren equipos, locaciones, hospedajes y primer corte. Nos quedaría un 49% para cubrir el resto de la postproducción y catering y honorario. También abiertos a una coproducción minoritaria o mayoritaria para la difusión, teniendo en cuenta que anexo a realizar esta película, nosotros también queremos incrementar el catálogo, ahora con largometrajes de Topo Producciones como productora, en el cual ya contamos con cortometrajes ganadores de festivales nacionales como el Santiago Horror Film Festival. Corderos de Dios son 90 minutos tensos que nos muestra que aquí, al fin del mundo, tenemos historias de horror reales que mostrar. Gracias. Ya sea. Dame un segundo. Ya. En general es un buen pitch. Me parece que hay se habla hay un desorden de estructura al principio. Primero, me hubiese gustado tener una presentación de Eduardo junto a su equipo, detallar un poco más de cuál es la experiencia que se tiene, cuál es el respaldo que hay detrás de Eduardo para el desarrollo de la producción. Después en el contenido, se habla del contenido, luego se habla del segmento, si no me equivoco, y luego se vuelve a hablar del contenido. Por tanto, importante, si vamos a hablar del contenido, hablemos del contenido, cerremos la idea, que nos quede a todos claro cuál es el contenido, y luego seguimos con los otros elementos. Ahora que analizo por segunda vez este pitch, claro, la distribución se está pensando de forma nacional, obviamente por la connotación pública de este caso, y también se habla de una distribución internacional. No sé si es tan relevante, y yo no sé si a los chilenos en general
cuando hablamos de Antares de la Luz, nos queda en la mente si la secta es de Coyihuay, o es de Arauco, o es de Lebu, o es de Arica. Creo que si estamos hablando de una distribución, hablemos de una secta de Chile, ¿ya? Para poner referencias a nivel internacional que nos lleven a asociarlo a un país, y por tanto a ver cuál es el ambiente y el escenario donde se desarrolla esta historia. En términos de contenido respecto a los festivales, el presupuesto, súper bien. Por ejemplo, cuando hacíamos referencias anteriores a que decir, tenemos la locación, tenemos el departamento, que lo vimos en un pitch anterior, aquí se trabaja de buena forma. Decimos, tenemos el 49% cubierto con este tipo de cosas, o no me acuerdo si es el cubierto o el que haya que cubrir, pero hay un 49% que está, supongamos que es el que está cubierto, y por otro lado, lo que falta es el 51%. No sé si es necesario señalar que el 51% para acá tiene un horario de distribución y comercialización. Luego están las fuentes de ingresos, están señaladas, pero de forma muy somera. Así que yo trabajaría un poquito ahí, en datos de mercado que nos entregue mayor fortaleza a las fuentes de ingresos. Y lo otro, cuando se habla de la distribución, en algún momento, en salas, no me queda claro si es un segmento, o sea, es un contenido de nicho, o si es un segmento de masas. O quizás podríamos hablar de que es un contenido masivo para el territorio nacional, y quizás de nicho a nivel internacional. Entonces ahí hay que quizás clarificar cuál es la estrategia de distribución y comercialización a partir de la definición de cuál es nuestro segmento de clientes a nivel nacional y a nivel internacional. Y por último, buen cierre, muy buen cierre y buen uso en general de lo que son los elementos de la comunicación no verbal. Vamos por otro. Hola, mi nombre es Mateo Sandón, director del proyecto Pedro, El nacimiento de un héroe. Esta es una película que trata de un joven experto en artes marciales que, tras vengar la muerte de su padre a mano de 2 traficantes, decide erradicar el narcotráfico de su población, vistiendo un traje hecho por su amigo Tresh, un mecánico. Si bien es una película de acción que mezcla el género de artes marciales y superhéroes, esta se desarrolla en un contexto más realista, que vendría siendo una población inmersa en el narcotráfico y la corrupción. Por eso tiene un look muy parecido al del Reemplazante, la serie chilena, pero que contrasta con las escenas de acción que son más propias del estilo de las películas de Edgar Wright. Hola, mi nombre es Pilar Díaz, junto a Florencia Ocon somos productoras del largometraje Acción Pedro. Nuestra casa productora Santiago Independiente cuenta con una diversa carpeta de proyectos de género. Hemos participado en labs como Suspenso, Blood Window 2017 y 2019, hemos ganado Santic Lab en 2 oportunidades, y ahora estamos a puerta de cerrar un acuerdo de coproducción con Argentina con uno de nuestros proyectos. También contamos con el apoyo de Morbido Fest, de la mano de Pablo Guisa, con uno de nuestros largometrajes en desarrollo. Bueno, Pedro es la ópera prima de Matías Sandón, es un largometraje de acción, de superhéroes y artes marciales. Es contingente por el atractivo que cuentan hoy en día estas producciones. Tiene un público objetivo de adolescentes de 14 años a adultos de 50. La película tiene un costo aproximado de $450.000. Pretendemos acceder a financiamiento público como privado en Chile, además de ser apoyados por el programa Ibermedia, de la mano de un socio coproductor. Ya estamos en conversaciones con México. Bueno, asimismo contamos con socios locales en la área de prestación de servicios. Próximamente pretendemos seguir participando en laboratorios y mercados como Santic Lab, Blood Window, que nos permita generar contactos con agentes de venta y distribuidores especializados, abriendo para un futuro la posibilidad de exhibición de Pedro en diversos territorios. Apuntamos también principalmente al mercado estadounidense, estrenar en Fantastic Fest en Austin, como lo hizo en estos días, y bueno, también entrar al mercado asiático europeo, ya que tiene un trasfondo social también la película, y así generar ventas en diversas plataformas. En estos momentos contamos con el 20% del presupuesto y estamos en búsqueda de financiamiento y socios estratégicos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es... Buena presentación. Sí, buena presentación. En términos generales se tocan, creo que prácticamente todos los elementos que son necesarios de abordar. Si hubiese incorporado mayores elementos o sea, una cuestión de orden, mayores elementos al principio de la presentación de cuál es el equipo que está detrás, cuál es la experiencia que existe, y también cuando entra Pilar en escena, se habla sobre la experiencia y el trabajo realizado con este contenido, ya cuáles son los festivales que se han ganado o los que han participado. Entonces creo que esa es una buena chapa de entrada, que debiese estar en el inicio.
Lo otro, el contenido debiese ser un poco más sucinto y buena la asociación. En términos de comparación de lo que es la comunicación de ambos presentadores, por un lado tenemos a Matías y después tenemos a Pilar. A Matías le falta más ritmo, le falta mejorar la dicción, cosa que sí tiene Pilar. Tiene muy buen ritmo y tiene muy buena dicción. Así que esos elementos, aprovechando que son un equipo y que Pilar está bien en ese aspecto, debiese trabajarlo con Matías para mejorar esa presentación si es que deciden continuar en un pitch en el que ambos presentan. Quizás no sería malo la recomendación de probar cómo sale el pitch si es que lo hace solamente Pilar, dado que al día de hoy tiene más habilidades y considerando que estamos prontos a hacerla, o sea, a pocos días o pocas semanas de hacer la presentación frente a una productora. Eso. Súper. Sí. Ya nos van quedando menos, creo que, si no me equivoco, quedan 3 para revisar, así que... Ya. Buenos días, mi nombre es Tomás González, soy productor del proyecto Bestiario. Conmigo presentará hoy Giovanni Longo, nuestro director. El proyecto Bestiario es un largometraje de ficción de bajo presupuesto, de género terror psicológico, con elementos de algunas obras como La Metamorfosis de Kafka, o películas como La Habitación 1408 de Michael Hapstorm, o Ventana Secreta de David Cohen. Hola, soy Giovanni Longo, director y escritor de la película Bestiario, que trata sobre Jun, un hombre solitario que sufre de constantes y dolorosas jaquecas, lo que lo lleva a llamar un artículo en el diario en que se ofrecen muertes misericordiosas para quienes viven en sufrimiento. Lo que se suponía que iba a ser el final de su sufrimiento se convierte en el tortuoso viaje hacia su pasado, desafiando su yo animal, vomitando a su niño interior y teniendo que enfrentarlos para saber si de verdad quiere acabar con su existencia. Bueno, el proyecto Bestiario se encuentra en etapa de desarrollo. A pesar de eso, tiene una pequeña trayectoria por mercados. Participó de Sanfinet, del mercado de Ventana Sur y del mercado Fantascoa. El presupuesto estimado del proyecto es de 350 millones de pesos que serán captados a través de una estrategia de financiamiento mixta, es decir, público y privado. Recurriremos al Fondo de Fomento Audiovisual en su línea de micropresupuestos, recurriremos a un socio coproductor extranjero que será captado a través de la participación en mercados e inversión privada en 2 modalidades, inversión directa e inversión a través de productores asociados que nos entregarán servicios necesarios para la realización de un largometraje. En cuanto a la comercialización del proyecto, será de la mano de un agente de ventas internacional, y las principales fuentes de ingreso que nosotros prevemos son la venta de tickets, la venta aerolíneas, la venta televisión VOD y la venta de plataformas OTT o streaming alternativas como son Play Z en España o RTBC Play de Colombia con señal a toda Latinoamérica. Esto nos permitirá monetizar el proyecto en distintos territorios con una proyección de ingresos del 200% en relación a la inversión inicial, sin contar la inversión realizada a través de fondos públicos. Por último, el proyecto lo que necesita en este momento es la participación de un socio coproductor que financie la etapa de desarrollo a cambio de un porcentaje de la película y de las ventas de la misma. Muchas gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Jorge. Ya. Tomás, bueno, no alcancé a notar el nombre del segundo presentador. En general es una buena presentación, salvo que hay algunos errores en lo que es la presentación del contenido. A mí por lo menos me genera ruido que haya entrado Tomás, después haya entrado otro presentador y después vuelva Tomás. Mejor que lo hagan, o sea, lo hace uno primero y después el otro, y el que sigue segundo es el que termina, ¿ya? No hacer tanto vaivenes. En términos de la presentación del contenido, me hubiese gustado que fuese un poco más sucinta. Tomás al principio habla... Hola, buenas, mi nombre es Mijael. Tomás en algún momento habla creo que si mal no recuerdo, del presupuesto, entonces después entra el segundo presentador, vuelve a hablar del contenido y después se vuelve a lo que tiene que ver con la propuesta de valor, la distribución, la comercialización, la fuente de ingresos. Entonces ahí hay que mejorar la estructura. Tampoco existe una buena presentación en términos de cuál es el equipo, bien en términos de presupuesto, bien en términos de fuentes de financiamiento. Creo que
no sé si se mencionó al segmento al cual se iba a distribuir, y si es que se mencionó, había muy pocos antecedentes que son necesarios de señalar. ¿Qué me gusta de este pitch? Que hay dos elementos. El primero, cuál es la proyección de ingreso, la rentabilidad, un 200% que se menciona, que eso es súper bueno, pero también faltan datos que aseguren ese número, igual es alto, ya para una producción. Estamos hablando de un 200% para cualquier tipo de negocio, un 200% de rentabilidad es bastante alto. Entonces, faltan datos. Si nos vamos a jugar por entregar esa información, hay que asegurarlo con datos. Por otro lado, el contenido, bueno, se habla que una de las fuentes de financiamiento es por venta de tickets en sala. No sé si el contenido puede ser distribuido en sala, no sé, en Chile, por ejemplo. Así que ojo también, estudiar ese elemento. Y por último, también un elemento a destacar es la propuesta y o sea, lo que necesitan y lo que se entregaría a cambio. Así que ese elemento está súper bueno y tarea para la casa, sumar algunos antecedentes para que le den fortaleza técnica a lo que están señalando en términos de la rentabilidad del proyecto. A mí me hizo como ruido, tanto más conectado. Que el presupuesto era así y después tiene un agente de venta, ya, pero después decían que querían cerrar con plataformas OTT alternativas que eran como las que nombraron, obviamente nunca iban a alcanzar recuperar el $350.000. Son como empresas más pequeñas, entonces eso como que ahí me hizo como mucho ruido de todo lo que me iban contando, que iba como arriba, y después cuando me iban cerrando como la presentación, como que no me cuadraba cómo iban a recuperar el presupuesto si decían que tenían como empresas alternativas, que realmente son pequeñas, como para recuperar ese monto. Eso fue como que me hizo como el gran ruido. Ok, vamos al otro entonces. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Vivanco y soy el director de arte de la leyenda de Nalgú. La historia toma leyendas universales enfocadas en la cosmovisión de pueblos originarios al sur de Chile para crear una etnia ancestral que ha sobrevivido escondida hasta el día de hoy. Hablo de los Nalgú. Un ex policía devastado por el asesinato de su bebé tendrá una segunda oportunidad para atrapar a los responsables, aunque esto podría significar enfrentarse a las fuerzas del inframundo. Y para recrear los personajes y elementos característicos de la historia se realizará con efectos especiales como prótesis y props de manera tradicional. Buenos días, soy Mario Merino, productor, guionista y director de Las Leyendas de Nalgú. Esta serie está influenciada directamente por True Detective primera temporada. Son 7 capítulos de 20 minutos cada uno y está enfocado principalmente al adulto joven profesional. Estadísticamente son los que más consumen televisión vía streaming. Pero ¿cómo llegamos a ello? Tenemos una estrategia de marketing. La dirigiremos vía redes sociales, prensa generalizada, blogs especializados, participación en festivales y mercados internacionales. Tenemos un presupuesto de $112.000. Lo obtendremos a través de financiamiento público, Corfo, Fondos de Cultura, CNTV, entre otros, y financiamiento privado, inversionistas, auspiciadores, placement, etc. Pero principalmente queremos apuntar al financiamiento de preventa y financiamiento directo de empresas de distribución de canales streaming internacionales y empresas asociadas. ¿Por qué invertir en Las Leyendas de Nalgú? Porque ya tienen cierto currículum. Quedó seleccionado en el Lab del Bio Bio Cine el año 2019, en el Activa Bio Bio de la Universidad Católica, y actualmente está participando en el Film Market Hub en España, en un concurso de guiones para pilotos de series de televisión. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas, mi nombre es... Oh, Mijael de nuevo. Ya, Jorge y Mario. En general falta Vicente. Sí. En general es una presentación más o menos plana. Me parece un poco desordenada. Hay elementos que son importantes. Por ejemplo, parte Jorge y se presenta, después parte Mario y también se presenta. Presentan al equipo cuando parte.
Entonces, no es necesario que después cuando entre el otro también se presente, porque ya estamos, hay un hilo conductor y se pierde cuando se vuelve a presentar a otra persona. Así que presenten al equipo al principio. Lo otro, cuando Mario habla del currículum del contenido, también llévelo al principio. Genera una impresión de entrada distinta. Cuando ya ponemos las credenciales de dónde estamos, qué es lo que hemos ganado, dónde hemos participado, claramente genera una impresión distinta. Entonces pongan eso al principio, no en la mitad o al final. El contenido, sintetícelo un poquito más. El segmento, la descripción del segmento es demasiado general, por tanto no se hace coherente el modelo de distribución y comercialización, y de hecho cuando empezaron a hablar de la estrategia de marketing, me parece que es como un discurso correcto, pero que en realidad es vacío, porque no hay datos, no hay un trabajo de señalar, de definir bien el segmento de mercado, de analizar dónde lo vamos a distribuir. Entonces creo yo que esos elementos de la estrategia de marketing se ven un poquito vacíos cuando no hay otros datos que entreguen sustento a esa estrategia de promoción, distribución y comercialización. Bien en lo que son las fuentes de financiamiento, bien en lo que es el presupuesto. En general, la presentación de Jorge me parece que si bien se ve muy tranquilo, muy seguro, existe demasiada pasividad, al igual que lo que vimos con otro pitch, entrega demasiada tranquilidad y Mario le pone un poco más de ritmo a la presentación. Así que hay que trabajar eso para que al final uno se entusiasme con el proyecto, no relajarse, ¿no? Sí, bueno, aprovechando que conozco a Mario ya de años, sí, la gracia, o sea, el pitch con lo que es información está bien, como decía Sebastián, está un poco desordenada, pero principalmente yo creo que le faltó y un poco los dos más entusiasmo para poder vender la idea, sobre todo porque están hablando de un policial que tiene algunos tonos de sobrenatural en cierta medida, y no perderse tanto en la historia, sino que más en la idea de querer cautivar. Eso principalmente por lo menos de mi lado. No sé si el Pato quiere... No, está bien. Era almorzar el Pato. Sí. Oh, verdad, weón, me dio hambre, weón. Bueno, vamos por el último de Vicente, que habíamos tenido problemas de audio con él en antes, así que pero ahora lo podemos descargar, así que vamos por eso. Vicente Campagnini, director y guionista del proyecto de largometraje ¿Quién te dio velas? La historia trata sobre Ángel y Gabriel, quienes tras saber que no pueden pagar un funeral para su madre, deciden entrar a robar un ataúd en la funeraria de Villa Alegre, sin saber que dentro yacía el cadáver de Don Salomón, el recién difunto líder de la temida familia Castro. Se va a desencadenar entonces un violento y absurdo embrollo que va a reactivar antiguos conflictos y va a enfrentar a dos mafias de la zona, los Castro y los Meléndez. Este proyecto está enmarcado dentro del género de la comedia negra, un género que ha tenido poca visibilidad en Chile y el cual he tenido la oportunidad de explorar a través de distintos cortometrajes que he dirigido. El último de ellos fue El Campo Sangriento, que ganó el Festival Santiago Horror el año pasado. En cuanto a los referentes de personajes, de situaciones y la manera en que se aborda la violencia, están contemplados el cine de Tarantino y también el cine de los hermanos Coen. En cuanto al público, se pretende apuntar hacia todos los segmentos sociales sobre los 18 años y también, bueno, que tengan un interés por temáticas policiales, de crimen, y que estén enmarcadas dentro del humor negro y también de la ironía. El presupuesto contemplado para este proyecto son 500 millones de pesos y se pretende financiar primero a través del Fondo Audiovisual para seguir perfeccionando el guión y también se postulará posteriormente para la etapa de producción en Blood Window. Eso sí, se necesita un 20% del presupuesto asegurado, por lo que en este momento el proyecto se encuentra buscando financiación. Ahora se escuchó bien. Sí. Ya.
Vicente, me gustó la historia en realidad. Al principio me cautivó bastante. Después cuando empezaste a meter más elementos, creo que estaban un poco de más. Ahora que, bueno, cuando mencioné algo de la historia de Antares, el pitch de Antares, y señalaba como finalmente el concepto de localización, de poder sacar de la localidad chilena el tema de los contenidos que estamos desarrollando, creo que aquí igual se hace referencia a algún lugar en Chile, muy pequeño, Villa Alegre puede ser. Entonces, veamos, si es que la distribución que queremos hacer, o sea, si es cine de género, la distribución claramente el mercado no está en Chile, el cine de género Hola, soy Daniel. donde está la lucas es afuera. Entonces, si vamos a tener alguna referencia de la localidad, que sea una localidad a nivel nacional, o sea, que sea una referencia a nivel nacional de la historia, ¿no? No sé si es relevante eso. También se hacen buenas asociaciones. Lo otro que me hubiese gustado que la experiencia que señalas en algún momento de la realización de cortometrajes se hubiese señalado antes, porque hablas del contenido, después hablas de las buenas sesiones, después hablas de la experiencia y después vuelves a hablar del contenido. Entonces, la experiencia que uno tenga en la industria y sobre todo en producción, que se señale de forma ordenada. Es decir, o señalamos primero la experiencia y después el contenido, o al revés, pero teniendo solamente, o sea, ir quemando los cartuchos y los momentos de lo que estamos diciendo. Hay una definición del segmento de clientes, pero creo que aún así se puede trabajar más, porque después no se habla sobre el mercado y la distribución, y tampoco sobre la rentabilidad que tiene el proyecto. Sí se habla sobre el presupuesto, sí se habla sobre las fuentes de financiamiento de buena forma, y también se habla de lo que se necesita. Este es el último video, ¿no? Sí, no, queda uno que llegó después de la tanda de los correos, entonces, para que le echen una mirada. Bueno, en términos generales sí decir que lo que sí es grato de ver es que en términos generales, si bien algunos elementos no han sido trabajados a profundidad, en la gran mayoría de los pitches están todos los elementos, o no sé, el 80% de los elementos que son necesarios de tener en consideración. Así que ese es un buen elemento y significa que lo que la experiencia que tienen ustedes y lo que se ha estado desarrollando durante estos días en el festival ha ido generando sus frutos. Así que eso, y ahora vamos con el último video. Hola, soy Daniel Valdenegro, co-directora y co-guionista de Luna Llena de Sangre junto a Francisca Donoso. Luna Llena de Sangre es una webserie de 3 capítulos que es nuestra ópera prima, producida por Maru Miranda. Trata sobre Kiara, Laura y Camila, que son 3 amigas y compañeras de segundo medio del liceo municipal que se están preparando para el baile de fiestas patrias, que es muy muy frustrante, y mientras pasan además por los procesos típicos de la adolescencia, de la relación con su cuerpo y también del machismo en el que están inmersas. Cuando una de ellas es acosada, surge en Kiara la sed de venganza y también consuma en ella su naturaleza cíclica, lunar y licántropa. Si nos atacan, las mordemos y no tenemos miedo de mancharnos. Nuestra serie está en proceso de escritura de guión, tiene un presupuesto de 24 millones de pesos, del que tenemos un 30% conseguido, y claro, el valor que tiene es que toma un tema como la menstruación y la saca del espacio del tabú. Además habla del machismo y desde una mirada feminista y latinoamericana, y toma un icono pop del imaginario como son los hombres lobo y lo resignifica. Nuestro público objetivo son mujeres principalmente, desde los 14 años, feministas también, y personas a las que les guste el terror. Ya. Bueno, hay elementos de, no sé si de nerviosismo o de lectura, no logro identificar bien por qué, pero había momentos al principio sobre todo que separaba el pitch, y eso obviamente genera distracción. Hay una síntesis, o sea, se necesita más síntesis del contenido. Creo que hay elementos que no son necesarios de decir y hay otros elementos que son más importantes, que si logramos hacer una mejor síntesis de cuál es la historia, se va a quedar mucho más claro, y después vamos a tener más tiempo para tocar otros elementos.
bien con el tema del presupuesto. Es un presupuesto bajo en relación a todos los otros proyectos, entonces es un elemento a considerar como como parte de la propuesta de valor, ¿ya? Porque en términos de rentabilidad, si es que alguien pone dinero para poder realizar esta producción, es probable que si se hace una buena estrategia de distribución y comercialización se puedan obtener buenos números. También se señala que se tiene un 30% de este. También se señala muy bien el público objetivo. Y faltó mucho antecedente respecto a la distribución y comercialización. Y otro elemento que es clave, aquí hay un elemento de tendencia, de lo que se está hablando, lo que se está diciendo, lo que está pasando en Chile y en el mundo. Por tanto, creo yo que la forma en que se cuenta el contenido y también cuando entramos a hablar de la estrategia de distribución y comercialización son elementos que hay que tocar abordando la tendencia, porque es un proyecto que el pitch no me parece bueno, pero me parece que tiene mucho potencial el contenido, si es que se logra trabajar de buena manera. Y por último, buen uso de la voz, buen contacto visual. No vi mucho movimiento de manos que apoye el relato. Y veo para abajo el ruido que estaba sonando, el reggaetón que estaba detrás, deficiente. Deficiente. Sí, el ruido no acompañó ayuda. Mucho. No, nada. Bueno, chicos, el día de hoy nos larga la tanda, queríamos darle la oportunidad que todos pudiésemos ver la mayoría de los videos, así que gracias por la paciencia para aquellos que estuvieron. Sé que nos pasamos más de lo que teníamos previsto, también con el primer expositor, con Mario. Así que bueno, para la gente que no estuvo y vimos los videos de todas formas, porque como van a quedar los videos grabados, ellos van a poder tener la oportunidad de ver los comentarios que le dio Sebastián. Sebastián también nos va a enviar sus evaluaciones por escrito para entregárselas durante el día de hoy o mañana más tranquilamente, para que tengan también así como las evaluaciones que enviamos ayer en relación a los videos que vimos ayer. Así que, nada, primero que nada, gracias nuevamente, nos vemos mañana. Mañana estamos con Sebastián Rostein en el taller de guión. Tal como decía el Pato, está más orientado a un taller de guión más general, más que ver cosas, detalles de los proyectos en sí, pero que nos va a servir para ir refrescando la memoria de cómo se escriben los guiones. Así que los dejamos invitados para mañana, así que ahí pronto les estamos mandando los links y los links tanto de las sesiones de mañana como de las sesiones de hoy, así que junto con los documentos que nos pasó Mario también. Así que un abrazo, chicos, vayan a almorzar, hacen hambre, estamos todos... ¡Ay! La foto, de los que quedan, con cara de hambre. Gracias a todos igual, bueno el espacio y pueden desmutear. Pueden desmutear si quieren dejar algún saludo. Ya, Pato, pueden liberar sus videos. Grande, Mijael. Chicos, ¿estamos todos? Tengo que seguir hablando, loco, de todo esto. No sé qué más falta ahí de los que estén presentes ahí. ¿Va a dar la cara hoy día a la Poleta, no? Sí, ahí está ya. Ponle la cara. Buena, el último día, cachado. Oye, ¿qué haces tú acá, weón? Infiltrado. Estoy viendo los pits, por loco. El jurado secreto. Oh, diré que vamos a dar una noticia. Mañana la vamos a dar. Ya. Oye, chicos, vamos a la foto. Dale. Vamos en 3, 2, 1. Estamos. Gracias, chicos. Que tengan buen día. Gracias, Cristian. Buen día. Que también. Cuídense. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, gracias.